Saludos a todos. En esta sesión vamos a resolver un problema sobre campo eléctrico. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la fórmula de vector campo eléctrico es igual a ¿qué? Al vector de la fuerza entre la carga puntual. Otra fórmula, no, sino simplemente la magnitud del campo, sería la constante 1 entre 4 pi epsilon 0, que ya sabemos que vale 9 por 10 a la 9, y multiplicado por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado del punto donde se está considerando o se está calculando el campo eléctrico. Ok, aquí tenemos un problema. Nos dice, en un sistema de coordenadas rectangulares se coloca una carga positiva puntual de 6 por 10 a la menos 9 coulomb en el punto X más 0.15 metros y Y igual a 0. Y una carga puntual idéntica, pero ahora en X menos 0.15 y Y 0. Bueno, vamos a ubicar esas dos, el diagrama de las dos cargas. Aquí tenemos las dos cargas. Tenemos el origen, aquí es 0, y si nos damos cuenta, en Y ambas está ubicada en 0. Uno está en positivo 0.15 metros y la otra mide negativo 0.15 metros, ¿no? Aquí tenemos el 0, una está a la izquierda y otra a la derecha. Entonces las cargas son cargas positivas. Ahí tenemos las cargas positivas. Muy bien. ¿De cuánto? Son cargas idénticas de 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Aquí también sería 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Muy bien. Entonces vamos a encontrar allí las componentes X y Y, así como la magnitud y la dirección del campo en los puntos siguientes. Tenemos A, B, C y D. Tenemos 3 puntos en el cual vamos a calcular la magnitud y dirección del campo, ¿no? Entonces, ok, en el campo, en el punto 0, bueno, ¿qué pasa? Aquí vemos que la dirección de un... Ok, aquí nos vamos a determinar primero la dirección del campo. Se determina primero, se quiere determinar cuál es la magnitud del campo en el punto 0, ¿no? Ese sería el inciso A. Bueno, observamos muy independientemente de los cálculos de la magnitud que me dé de la carga producida por en este punto. Bueno, sabemos que su magnitud tiene cierta magnitud, pero la dirección del campo, vamos a ponerle vamos a ponerle Q1 y Q2, ¿sí? Entonces este sería E1, ¿sí? Entonces la magnitud del campo producido, la dirección del campo producido por Q1 va hacia el punto, va de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa con el campo producido por Q2? Bueno, va de derecha a izquierda, ese es el campo. Y sabemos que la magnitud de E1 es igual a E2, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí en el punto 0, la suma de las fuerzas de los campos, en este caso sería 0, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas fuerzas tienen la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Es decir, en el punto 0, ambas fuerzas pues llegan, ¿no? Y como tienen la misma magnitud, entonces por lo tanto el resultado es 0. ¿Ok? Entonces en el inciso A es 0. En el punto 0, en el punto de origen, se anulan los campos eléctricos. ¿Ok? Ese sería con el inciso A. Vamos a analizarlo ahora en el inciso B. Vamos a poner aquí sería el inciso A, ¿no? El inciso B nos dice que en una posición de ¿qué? X3. Ok, aquí vamos a resolver el inciso B. En X, ok, a ver, en X3 y es 0. Ok, aquí es 0, aquí es punto 15 y más o menos el doble quedaría acá, ¿no?
Esta es una distancia de 0.3 metros. ¿Sí? Aquí tenemos la medida de R. Si bien es el doble, ¿no? Por eso aquí más o menos lo ubicamos, el inciso B, en el punto, en una distancia de ¿qué? Del origen en X, punto 3, positivo, en Y es 0, o sea que no está ni arriba ni hacia abajo. Ahí tenemos. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos? Bueno, vamos primero a calcular el campo producido por las magnitudes separadas, es decir, qué dirección y magnitud me proporciona la carga Q2. Vamos a empezar con Q1. Q1, con respecto a este punto, voy a calcular con esta fórmula la magnitud del campo. Y luego, por Q2, ¿cuál sería la magnitud? Muy bien, entonces vamos a calcular. Vamos a utilizar la fórmula. Tenemos la fórmula de campo es igual a, esta es una constante, ¿cuál es? 9 por 10 a la 9. Ok, sus unidades, acá colocamos sus unidades. Ok, las unidades son Newton, metros cuadrados, entre Coulomb al cuadrado. Muy bien, aquí tenemos las unidades y luego multiplicado por la magnitud de la carga, es decir, esta carga, ¿no? 6 por 10 a la menos 9. 6 por 10 a la menos 9, Coulomb, entre R al cuadrado. Aquí ya tenemos, bueno, vamos a calcular cuál es la magnitud desde este punto hasta este punto, ¿no? Sabemos que de aquí hasta el origen tenemos punto 3 y del origen a la carga Q1 son punto 15. Entonces sería punto 15 más punto 3 sería punto 45. 0.45 metros. Esto va a ir al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la dirección, ¿qué dirección tiene? Esta carga sería hacia la derecha, ¿no? Va hacia la derecha porque si observamos la carga, la dirección del campo eléctrico de una carga positiva sale de ella, ¿no? Sale y llega hacia punto, entonces va hacia la derecha, ¿no? Bueno, ya sabemos que va hacia la derecha, ahora simplemente hay que calcular esa magnitud. ¿Ok? Vamos, ¿qué pasa con las unidades? Aquí tenemos Newton, metros cuadrados, de Coulomb al cuadrado, arriba tengo un Coulomb, y abajo voy a tener metros al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí metros al cuadrado con metro al cuadrado y un Coulomb se va con un Coulomb. Entonces la unidad sería Newton entre Coulomb. ¿Sí? Newton entre Coulomb, que es la magnitud de campo del campo. ¿Ok? Esto vamos a llamarle E1, ¿no? Porque es producido por la carga Q1, la carga 1. Muy bien, entonces calculamos la magnitud. Muy bien, utilizamos nuestra calculadora. Y aquí tenemos nuestra calculadorita Casio. Tenemos 9 exponente, ok, mucho cuidado con la notación exponencial, exponente a la 9, ¿sí? Esto multiplicado por 6, C exponente, mucho cuidado, menos 9, ok, abajo, punto 45, pero al cuadrado, muy bien. ¿Ok? Cuando este es normalmente en la calculadora Casio, tenemos en display natural, nos muestra el resultado en fracciones, lo convertimos con este botoncito que dice SD a decimales, ¿ok? Y efectivamente sería la magnitud 266, 266.66, ¿no? Y esto es periódico, entonces aquí tenemos lo mismo, ese sería la dirección, y vamos a poner que es hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Es decir, en términos de, en términos de vector, podemos definir fácilmente el vector E1 es igual a que hacia la derecha, ¿en qué? En el plano X. Entonces, por lo tanto, esto es positivo. ¿Qué cosa? Bueno, las unidades aquí lo ponemos al final. Esto es en el plano y en el vector unitario y más 0 en J
¿Qué cosa? ¿Qué unidades? Newton, Coulomb. Estas serían las unidades. Ok, ya lo tenemos. Al final lo que vamos a hacer es sumar el vector E1 con E2. Muy bien. En esta parte de aquí vamos a calcular el campo E2. Muy bien. Entonces aquí tenemos, siguiendo la fórmula, es la constante 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados entre Coulomb al cuadrado. Las unidades ya sabemos que al final nos da Coulomb entre metros cuadrados. ¿Sí? La magnitud del campo Q2 es la misma, 6 por 10 a la menos 9 Coulomb. ¿Ok? La distancia del punto de la carga 2 hasta el punto B. ¿Sí? ¿Ok? Sabemos que desde el origen hasta el punto B es punto 3, pero desde el origen hasta la carga Q2 es punto 15. Entonces, por lo tanto, aquí también sería de este punto, acá sería 0.15, ¿no? Ok, pueden analizarlo ustedes. Entonces sería 0.15 metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular cuánto nos da estos números, esta operación. Muy bien, utilizamos nuestra calculadorita Casio, que nos está haciendo de gran ayuda. Por ahí se los voy a compartir. Muy bien, tenemos 9 exponente a la 9, la constante multiplicada por, aquí tenemos un cociente, 6 exponente menos 9. ¿Sí? Coulomb, aquí estas unidades son en nanocoulomb, 10 a la menos 9 es nanocoulomb. ¿Ok? Y acá tenemos punto 15 pero al cuadrado, ¿ok? Resultado 2400. Muy bien, tenemos 2400, efectivamente, Newton entre Coulomb. Y está escrito en componente vectorial, en escritura vectorial, pues es igual hacia la derecha, ¿no? Porque esta, si lo vemos con respecto a este punto, su campo va hacia este, ¿no? El campo es radial, ¿no? De las cargas positivas, salen de la ubicación de la carga hacia el punto en cuestión. Muy bien, entonces por lo tanto podemos decir que aquí es 2400 mi más 0 en J, ¿qué cosa? Newton Coulomb. Muy bien, entonces ahora sí, para determinar la magnitud en el punto B, bueno, hay que sumar los dos campos. Entonces, aquí la sumatoria, vamos a poner aquí sumatoria de los campos. ¿Es igual a qué? Vamos a sumarlo así como en la primaria, campo 1, 2660, 266, 266.66, entonces en I más 0 en J, ¿sí? Y acá abajo vamos a escribir 2400 y más 0 en J. Obviamente, el resultado sería, pues aquí, aquí es 0, las unidades son las mismas. Ok, entonces ¿cuánto sería? Utilizamos, ok, aquí tenemos 200, 2400, faltaría sumarle 266.66. Ok, tenemos el resultado de fracción y el resultado sería 2666.66. Entonces en I. Y esa sería la magnitud del resultado en el punto B, en el inciso B, ¿no? Ok, aquí es en el inciso B. Ok, entonces sería el resultado del inciso B. Muy bien, eso es, eso sería. Muy bien, el inciso C nos dice que ahora el punto se encuentra en x.15 y y menos punto 4. Bueno, vamos a ubicar, vamos a volver a dibujar. Este es el inciso C. Aquí tenemos la carga.
que la carga tiene una magnitud de 6 por 10 a la 9, 6 por 10 a la menos 9 coulomb, ¿sí? Ok, aquí tenemos la misma carga, 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Ok, aquí se encuentra el punto 0, aquí viene el punto 15 metros y también aquí punto 15 metros, ¿no? Muy bien, el punto en cuestión, inciso B, se encuentra en punto 15 positivo y menos punto 4, es decir, se encuentra en punto 15 exactamente en esta dirección en X y punto, okay, 0.15 y menos 0.4. Esa sería la posición en el punto. Muy bien, efectivamente aquí tenemos un triángulo rectángulo que necesitaríamos, este es Q1, ¿no? Q1, Q2. Ese sería R2 y la diagonal sería R1, ¿no? Esa R necesitamos conocerla para calcular el campo en este punto. Muy bien. Entonces, muy bien, entonces vamos a primero a calcular Q1. ¿Ok? Ok, para Q1 necesitamos R1. Si nos damos cuenta, R1 es la hipotenusa de este triángulo y escribiendo la ecuación de la hipotenusa, R1 al cuadrado es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale el lado de arriba? Punto 15 más punto 15, 0.3 al cuadrado más, ¿cuánto vale de este punto hacia abajo? Vale punto 4, 0.4 al cuadrado, entonces por lo tanto R1 es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de esto, ¿no? Entonces vamos a utilizar nuestra hermosa calculadora, ok, tenemos que es raíz cuadrada de punto 3 al cuadrado más punto 4 al cuadrado. Ok, la magnitud es punto 5, 0.5, esa es la magnitud, 0.5, ¿qué cosa? Metros. Ok, tenemos R1, bueno, y R2, pues sabemos que es hacia abajo, punto 4. Entonces, vemos que R2 es igual a 0.4. ¿Sí? Si no hay problema. Muy bien, entonces procedemos a tener nuestra fórmula. Entonces tenemos que, vamos a calcular E1, el campo producido por Q1. Esto es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metros cuadrados entre Coulomb, ¿sí? Vamos a checar las unidades entre Coulomb al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí multiplicado por, aquí tenemos la carga, es 6 por 10 a la menos 9 Coulomb. Su distancia R1, 0.5 metros y esto es al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto nos da esto? ¿Esto qué dirección tiene? ¿No? Va hacia, como es positivo, las cargas son positivos, entonces va hacia el punto en cuestión, ¿no? ¿Ok? Entonces calculamos su magnitud. Aquí tenemos 9 exponente 9 por 6 exponente menos 9.5 al cuadrado. 216 sería Newton entre Coulomb. Ok, ese es el campo E1. Ahora vamos con E2. Igual va hacia este punto, ok. Ok, E2 es igual a ¿qué? 9 por
por 10. Ok, pero antes de resolver E2, vamos a definir nuestro campo E1 con respecto a este punto en términos de sus componentes. Es decir, el campo E1 tiene esta dirección. Este es 1, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían sus componentes y E1, perdón, X, y cuál sería su componente E1Y? ¿Sí? Por lo tanto, hay que descomponer este vector. Muy bien, eso lo podemos hacer por triángulo semejante. ¿Sí? ¿Cómo definimos semejante, con triángulo semejante? Ok, aquí conocemos tanto la hipotenusa como las medidas de los catetos, entonces podemos resolver con triángulos semejantes. Es decir, bueno, planteamos ok, pues hacemos esto, 216 ¿entre cuánto? La hipotenusa. Ok, vamos a dividir primero, ok, hipotenusa entre, bueno, vamos a conocer qué cosa, el vector EI, X. Entonces vamos a dividir 216 entre la componente EI, X. ¿Sí? Porque esta es la magnitud del vector, ¿sí? La magnitud de la hipotenusa del triángulo, es decir, este es con respecto al triángulo del vector, ¿sí? Divido hipotenusa entre su componente X. Entonces aquí voy a dividir entre igual. La hipotenusa del vector de la hipotenusa del triángulo físicamente, entonces aquí sabemos que vale 0.5, entonces aquí sería 0.5, esa es hipotenusa entre su componente X, que es 0.15 más 0.15, 0.3, ¿sí? Ok, entonces de aquí, de esta relación con triángulos semejantes, ok, repitiendo, ¿cómo tenemos un triángulo semejante? Esta división que tengo aquí es con respecto a triángulo del vector, ¿sí? Es el vector, este es EI, pero yo quiero conocer EI, X y EI, Y, ¿sí? Entonces yo hago EI entre EI, X, aquí lo tengo, EI ya sé que vale 216 entre EI, X, es lo que quiero conocer. Esto lo igualo a mi triángulo físicamente, ¿no? ¿Cuánto vale aquí la hipotenusa? Es la distancia R1, le calculamos R1 es 0.5. ¿Cuánto vale en este caso el lado de las X? 0.3, ¿no? Entre 0.3, ¿ok? Esto es lo mismo, ¿no? En lugar de utilizar trigonometría, puedo resolverlo con triángulo semejante. Entonces aquí simplemente despejo E y X, ¿no? Esto sería, bueno, vamos a visualizar, a ver, giramos, ¿sí? Digamos, le damos, esto va hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo también, la parte de la derecha, entonces esto quedaría 216 igual a 0.3 entre 0.5, despejando e y X, recuerden que es la componente en X, sería 0.3 entre 0.5 por 216. Ok, vamos a resolverlo. Ok, que tenemos punto 3 entre punto 5 por 216. Ok, su magnitud sería 129.6. Punto 6. Este es un componente, acuérdense que es Newton entre Coulomb. Muy bien. Ahí tenemos la componente en X. Entonces, para la componente en Y, pues hacemos lo mismo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, queremos conocer E y Y. ¿Okay? En este caso lo vamos a hacer E y E1, Y entre E1. E1 sabemos que vale ¿cuánto? 216. 216. Aquí lo estamos haciendo invertido, ¿no? Estamos dividiendo primero
la componente que quiero entre la hipotenusa. Aquí está. ¿Sí? Pero el resultado va a ser lo mismo. Entonces divido la componente en y del triángulo físico, que de aquí a aquí vale 0.4, ¿no? Está ubicado a 0.4 y R2, 0.4, 0.4, entre ¿qué? Entre la hipotenusa R1, que vale 0.5, ¿sí? R1 0.5. Muy bien, aquí despejando, E1y es igual a ¿qué? 0.4 entre 0.5 por 216. 216, ¿ok? ¿Cuál sería el resultado? Porque tenemos una fracción, 0.4, 0.5 por 216. Que el resultado sería 172.8. 172.8 Newton Coulomb. ¿Sí? Aquí, si ustedes gustan comprobar, bueno, son las componentes. La magnitud de, si yo calculo la magnitud de este vector, pues me debe de dar, ¿qué cosa? 216. Entonces, bueno, aquí ya el vector E1, puedo, en componente E1 es igual a ¿qué? En X va hacia la derecha, ¿no? Eso lo identificamos, va hacia la derecha. Y en Y va hacia abajo, entonces por lo tanto el vector Y es positivo, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir nuestro vector E1, sería 129.6 y menos 172.8 en J, sus unidades, Newton Coulomb. Muy bien, ¿qué pasa? Queremos calcular la magnitud del vector. Esto es igual que raíz cuadrada de este número al cuadrado más este número al cuadrado. Nos debe dar ¿qué cosa? 216. Vamos a comprobarlo para que estemos correctos en nuestro resultado. Ok, entonces aquí ponemos que raíz cuadrada de 129.6 al cuadrado más 172.8 al cuadrado. Y efectivamente, esto es solo para comprobación, ¿no? 216. Nota 216. Unidad. Muy bien, entonces aquí ya E1 lo tengo en componentes, ¿no? En formato de vector. Muy bien, ¿qué pasa ahora? Hay que encontrar el vector E2, ¿no? Producido por la carga 2, Q2. Muy bien, ¿cuánto vale R2? Nos calculamos, vimos que vale 0.4, ¿no? Eso ya no nos da, porque el punto C está ubicado en X.15 y en Y menos 0.4. Muy bien, así que es 0.4 ahí. Por lo tanto, vamos a calcular. E2 es igual a ¿qué? 9 por 10 a la 9 Newton metros cuadrados entre Coulomb al cuadrado por la carga es igual 6 por 10 a la menos 9 Coulomb entre el radio, la distancia de la carga al punto en cuestión, 0.4 metros, y esto va al cuadrado. Ok, resolviendo. Ok, tenemos 9 exponente a la 9 por 6 exponente menos 9. 6 exponente a 9.4 al cuadrado. Ok, 337.5 Newton Coulomb, ¿no? Muy bien, entonces, si se dan cuenta, el vector E2 es un vector que va justamente hacia abajo, en la vertical hacia abajo. Entonces, por lo tanto, solo tiene componente y es negativo. Por lo tanto, esta es la componente en y. Entonces, si yo escribo el vector E2, ¿sí? Sería 0 en y, ¿ok? Menos
337.5 en J. Ok, entonces el efecto ya en el punto C, ubicado en punto 15 hacia la derecha y punto 4 hacia abajo. Entonces sería la suma de estos dos vectores, ¿no? Entonces sería E1 más E2. ¿Ok? Entonces E1 tiene componentes 129.6 y menos 172.8 en J, y la componente E2, perdón, el vector E2 en I, 0 y menos 337.5 en J. Muy bien, realizamos esta operación. Aquí pues el resultado de la suma es 129.6, queda el de la componente E1. Aquí el resultado es menos, sumamos los dos números. Tengo 172 más 8, 109.8 más 337.5. Muy bien, el resultado ya sabemos que es negativo, sería que 510.3 J. Muy bien, 510.J. Ok, entonces, ok, algo muy importante en el problema nos está pidiendo, y nos pide las componentes. Bueno, las componentes ya los tenemos, así como la magnitud y dirección del campo. Entonces, ¿qué pasa en el inciso A? Es 0 y no tiene ni dirección ni nada. El inciso B, el resultado en el inciso B es, ok, estas son las componentes en I, en J, y su magnitud es esta igual porque solo tiene componente en I, ¿no? Entonces aquí no hacemos nada. ¿Qué pasa aquí? Aquí sí ya tenemos en el punto C. Este es en el punto C, ¿no? El punto C está en punto 15 y menos punto 4. Ok, tiene esta componente, por lo tanto su magnitud, vamos a llamarle S. S, la magnitud sería, aquí sí, vamos a, ¿cuál es la dirección? Bueno, tiene positivo esta magnitud y negativo hacia acá, ¿no? Entonces, en el punto C, su dirección es esta, ¿no? ¿Ok? Esa es la dirección en el punto C, pero su magnitud, ¿cuánto sería? Entonces sería aquí raíz cuadrada de 129.6 al cuadrado más 510. Se dan cuenta, aquí podemos omitir el signo negativo, porque pues legalmente aquí sería más menos 510 al cuadrado, ¿no? Pero al cuadrado se hace positivo. Entonces, por lo tanto, puedes escribir todo aquí en positivo. Ok, calculamos. Ok, raíz cuadrada de 129.6 al cuadrado más 510.3 al cuadrado. Ok, checamos nuestros números, todo correcto. Muy bien, su magnitud es 526.5. 526.5 Newton Coulomb. Ok, esa es la magnitud del vector en C. Sí, en el inciso C, ¿no? Que le estamos llamando punto C. Muy bien, eso es en el inciso C. Ahora falta, ¿cuál? En D. Ok, aquí queda X igual a 0, pero en Y punto 2. Ok, el inciso D les va a quedar de tarea, ustedes lo van a resolver. Aquí, ¿qué pasa? Aquí en X está en 0, pero 2.2, perdón, en Y. Es decir, aquí tengo Q1, tengo Q2, aquí está el punto 0, aquí sabemos que vale 0.15 metros, 0.15
15 metros, ¿ok? Y hacia arriba 0.2, ¿no? O sea, este punto, bueno, mejor dicho, tiene coordenadas 0,0.2 metros, ¿no? ¿Ok? Está justamente arriba del origen, ¿ok? Entonces, aquí por deducción sabemos que las componentes Q1X, ¿qué va a pasar? Se van a eliminar entre sí. Entonces, por lo tanto, nada más nos va a quedar la componente Q2Y con Q1Y. ¿Sí? Ese sería el resultado. O sea, aquí esa sería la magnitud o dirección del campo. El campo en este caso en D. ¿No? Porque aquí tenemos nuestro punto D. Ok, eso ya lo pueden resolver ustedes como ejercicio para que practiquen un poquito.